Hola, buenas noches, iglesia. ¿Se escucha? Gracias a los hermanos que nos ministraron con la alabanza. Yo por lo menos la he disfrutado mucho. Viste que el Señor se mueve en la alabanza. También gracias a Camila por esta canción tan emotiva. Qué bueno que los hermanos pongan al servicio del Señor sus dones, sus talentos, las capacidades que Dios les ha dado. Bueno, yo no sé si estaría a la altura de lo que venimos viendo. Yo he titulado la meditación de esta El acerto de Marechal. Leopoldo Marechal murió en el año 1970, un novelista, un ensayista, un escritor argentino, el autor de un libro que tengo que se llama Adán Buenos Aires. Pero yo lo traía a colación porque es el autor de una frase. Él descubrió algo que en la Biblia se repite mucho. No sé si él creía en la Biblia, pero él decía, ¿quién dijo que los nombres no condicionan el destino de los hombres? Quien recibe un nombre, recibe un destino, decía él. Y vieron que uno le pone nombre a los hijos, no sé, según los gustos, en la actualidad, por la simpatía, por algún ser querido, ¿no? Por admiración, por el calendario. Yo recuerdo una vez en un campamento, tuve un chico, le pregunté su nombre, adolescente, le digo, ¿cómo te llamas? Leo, me dice. Ah, Leo, ¿por qué? ¿Sos Leonel? No, Leo. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué Leo? Leo, me dice. Claro, se llamaba Leoncio el chico y no quería. O sea que también tengo un amigo en Córdoba, es fanático de Belgrano de Córdoba. Vieron que la remera es celeste y le puso a su hija Lucila Celeste. Bueno, es muy común, uno va a Córdoba, hay un montón de Lucila Celeste. Yo tenía otro amigo, esto es cierto, no es que era fanático de Rinaldo Raffanelli y Edelmiro Molinari. Su hijo se llamó Rinaldo Edelmiro y lo mató para todo. Bueno, por las telenovelas, ¿no? Ahora se le reguló y ahí tenemos realmente nombres muy graciosos. Yo les puse algunos nomás. Por ejemplo, estos son nombres reales, así cuenta internet, no sé. Alfonso Seidé, Dos Pies Planos, Armando Bronca Segura, Dolores Fuertes de Barriga, Francisco, bueno. Y tengo ahí varias fotos de documentos, por ejemplo, uno que se llama Shakespeare Mozart Armstrong. Otro se llama Jesucristo Hitler Paracelso. Qué loco, ¿no? Bueno, y podría mostrar un montón. Este se llamaba Adolfo Hitler, se ve que es fanático del otro, Aguinaldo. Y este se llama Batman. Dígame si no cumple el sueño de cada chico llamarse Batman, ¿no? Bueno, si logré captar tu atención, sabes que en los tiempos bíblicos los nombres eran muy importantes. No era obra de la casualidad, eran nombres significativos, interpretativos y hasta proféticos, ¿no? Por ejemplo, en ellos los padres querían expresar sus emociones. Por ejemplo, uno puede ver Génesis 41, 51 y se encuentra con las palabras de José. José le tocó sufrir mucho hasta llegar a Egipto. Allá se va a casar con Asenat. Y él le va a decir, cuando nace su primogénito, Manasés, le va a poner Manasés, porque Manasés suena parecido a olvido, y él va a decir, porque dijo, me hizo olvidar todo mi trabajo y la casa de mi padre. Si uno agarra 1 Samuel 25-25, ustedes lo tienen ahí, ¿se acuerda esta Abigail? Bueno, cada texto de esto daría para hacer un mensaje. Abigail fue una mujer muy diligente, tenía un esposo que era bastante torpe, y se llamaba Nabal. ¿Qué significa eso? Torpe. La cuestión es que se atrevió a desafiar a David y ella intercede. Bueno, intercede, no lo deja bien parado. Fíjense lo que dice Abigail de su esposo. Dice, no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es él. Él se llama Nabal y la insensatez está con él, mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú me enviaste, y porque él le había pedido un poco de comida para su tropa, y él primero se lo había negado, ¿no? Nabal significa tonto, imagínense este hombre ya tenía
Mire si no tenía razón Marechal, ¿no? El que recibe un nombre recibe un destino. Por ejemplo, Job, ¿sabe lo que significa? Bueno, ustedes lo tienen ahí. Job significa atribulado. Mire ya con el nombre que le pusieron, ¿no es cierto? Y ustedes tienen una imagen ahí del arca, y recuerdan cuando el arca cae en manos de los filisteos, en 1 Samuel 4:21, ¿se acuerdan? El arca cae en manos de los filisteos por el pecado. Después Dios va a revelar en el Salmo 78 que Él se quería ir de entre el pueblo. La cuestión es que salen a pelear contra los filisteos y ahí van a morir los dos hijos de el sumo sacerdote Elí, Ofni y Fines. Van a morir. Y cuando viene un sobreviviente de la batalla, le va a contar a su suegro y a la esposa de uno de los que murieron que habían muerto, ¿no? Y ella estaba embarazada y va a dar a luz con esa angustia y le va a poner a su hijo Icabod, que significa la gloria de Dios fue traspasada, porque se habían llevado el arca. Miren cómo ya ese chico recordaba este acontecimiento tan luctuoso. En realidad Dios había dejado que el arca caiga en manos de los filisteos por el pecado justamente de Elí y sus dos hijos perversos. Dice la Biblia que sus hijos no conocían a Dios. Miren, eran los sacerdotes los que manejaban las ofrendas y dice que no conocían a Dios. Eso cuenta acá. Usted puede ver, por ejemplo, los nombres que pone Dios. Uno puede agarrar Génesis 17:5, por ejemplo. Dios le va a cambiar el nombre a Abraham, este hombre que Dios saca de Ur de los caldeos. Abraham significa padre enaltecido y le va a cambiar el nombre por padre de muchedumbres, Abraham, ¿no? Esto es maravilloso. Si bien la simiente de Abraham es Cristo, en realidad, y la bendición al mundo es Cristo, pero uno ve todos los descendientes que nacieron de los lomos de Abraham, tanto árabes, ¿se acuerda? Ahí van a ser Abraham, Isaac, Jacob. Jacob va a tener 12 hijos, pero también van a ser Ismael. ¿Se acuerda cuántos hijos tuvo Ismael? 12 hijos. Muy bien. Así que hay una bendición ahí también. Cuando huye Agar con Ismael, Dios le dice, eso está en Génesis 18, levántate, sostén al muchacho, porque yo haré de él una gran nación. Usted puede leer, por ejemplo, Génesis 32:28. ¿Se acuerdan? Cuando Jacob está huyendo de Esaú, se enfrenta a lo que es un tipo de la lucha que tenemos todos los hombres. Él se va a enfrentar al vado de Jaboc. Uy, daría para un mensaje esto, ¿no? Ahí se le va a aparecer un ángel, que él va a reconocer que es Dios mismo. Y lo va a pelear con el ángel. Y toda la noche va a estar peleando con el ángel, y el ángel le va a herir acá en la coyuntura, de manera que lo va a dejar cojeando. Pero eso hablaba de la tenacidad que tenía Jacob. Él decía, no te dejaré hasta que no me bendigas. Y Rengo y todo fue un hombre bendecido por Dios, ¿no? Jacob significa el embustero, el suplantador, el mentiroso. Y Dios le va a cambiar el nombre por Israel, que suena parecido a el que lucha con Dios. Porque díganme, hermanos, si la vida no es una lucha con Dios. El vado de Jaboc es una parábola de lo que enfrentamos todas las personas. Creyentes o no, la vida es una lucha por el trono del corazón. ¿Quién va a reinar en el corazón? ¿Si Dios o nosotros mismos? Yo quisiera que cada uno de los que estamos acá podamos vencernos ante Dios. Pelear con Dios no podemos pelear con Dios y dejar que Él nos venza. Él nos ama tanto y quiere gobernar nuestra vida, meternos, como va a decir, vamos a avanzar un poco más. Más significativo que esto, que los nombres que Dios le puso a los hombres, podríamos hablar toda la noche de esto, son los nombres que Dios reveló de Él mismo. Yo los voy a mencionar nomás porque sé que hay cada uno de los hermanos que va a tomar un nombre. Vamos a mencionarlos nomás para despertar inquietud. Venga, los domingos vamos a ir descubriendo, porque como decía Marechal, el nombre es mucho más de lo que significa para nosotros, ¿no? El nombre habla de la personalidad, el nombre habla de los aspectos que Dios quiere revelar de sí mismo. Así que vamos a ver en esta nueva serie que comenzamos hoy los nombres de Dios, ¿no? ¿Se acuerdan de la canción que cantamos y que le enseñamos a los chicos, Yo tengo una fe chiquitita?
Es muy importante. Esa canción está inspirada en una frase de James Kennedy. James Kennedy fue el autor de, que acá lo hemos usado, ¿te acordás, Juan? El evangelismo explosivo se llamaba. Él acuñó una frase muy linda. ¿Por qué es importante conocer a Dios? Porque en la medida o que conozcamos a Dios, o la idea que tengamos de Dios, es cómo va a ser nuestra vida. Si uno no cree, por ejemplo, entre los griegos tenían muchos dioses, pero los dioses eran muy humanos y respondían a los vicios humanos, entonces se los compraban con ofrendas. En la medida en que uno reconozca los atributos de Dios, quién es Dios, se va a manejar diferente. Si uno cree que Dios es fuego consumidor, que Dios es amor, pero de fuego consumidor, no es que vamos a tener miedo. Dios nos libre de enseñar alguna vez a tener miedo a Dios, ¿no? Pero es el temor reverente, el temor a ofenderle, que según la misma Biblia es el principio de la sabiduría. Usted sabe que en la Biblia el que más sabio no es aquel que más sabe, sino aquel que más teme. El principio de la sabiduría no es tener muchos títulos, ¿no? Todo bien con las universidades, pero el principio de la sabiduría es el temor de Dios, el temor reverente, el temor a ofenderle, el temor que es una mezcla de amor, ¿no? Bueno, por ejemplo, tenemos el tetragramatón, ustedes lo tienen ahí, es lo que se traduce como Yahvé, como Jehová. No vamos a entrar acá en las disquisiciones. Yo creo que está bien dicho Jehová porque somos castizos, somos españoles, y si transliteramos a nuestro idioma los nombres, está bien que digamos Jesús. Si está bien que digamos Jesús, está bien que digamos Jehová. Jehová Nisí, por ejemplo, el Señor es mi bandera. Podemos ver Jehová Rafa, el Señor sana. Yo les voy a pasar después este PDF y ustedes pueden ver algunos textos ahí para despertar una inquietud, porque cada uno de estos nombres lo vamos a desarrollar. ¿No es así? Jehová Roe o Roy, Jehová es mi pastor, ¿no? Fíjese, si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Mire cómo Jehová es mi pastor. Amén. Nada me faltará. En lugar de dedicados pastos, Él me hará descansar, ¿no? Bien. Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos, ¿no? Esto va a ser importante. Jehová Shalom, Jehová es paz. Jehová Jireh, Dios se proveerá. Y Dios proveyó cuando Dios le mandó a Abraham que sacrificara a su hijo. A él no le sorprendió que Dios le pidiera a su hijo, es lo que hacían todos los dioses. Pero él creía que lo iba a matar y Dios se lo iba a devolver de la muerte. Qué bárbaro, ¿no? Qué fe que tenía este hombre Abraham. Dios al final evita, porque igual que Dios hacía con los primogénitos, luego en el tiempo de Moisés, todo primogénito es de él. El tema es que no matamos a nuestros hijos como los dioses paganos, ¿no? Por eso había que traer un sacrificio sustituto, porque Dios quería trabajar en la mente de su pueblo primigenio lo que es la sustitución. Pero los primogénitos son de Él, los hijos son de Él. Amén, hermano. Consagra a tus hijos a Dios. Orá por ellos cuando son bebés. Pedirle al Señor que maneje sus vidas. Orá por tus hijos. Hoy nuestros hijos están expuestos a un montón de cosas. Necesitamos padres que oren por sus hijos. Bien, y podríamos así mencionar muchos más, pero por lo menos para despertar la curiosidad ya está. Bueno, Dios ha revelado otros nombres que están asociados con algunas facetas de su personalidad. Y ahí llegamos a la primera de las definiciones de los nombres con que Dios se ha revelado, que es la palabra Elohim. Elohim es una hermosa palabra. No vamos a entrar acá en las disquisiciones. Ustedes saben que hay 4 fuentes con que se formó el Antiguo Testamento. Una fuente es la fuente eloísta, la otra es la yavista, la deuteronómica y la sacerdotal, pero no vamos a entrar en esas cosas. Quizá a lo mejor lo podemos tratar en los grupos pequeños. Pero Elohim es el nombre con que Dios se reveló. Aparece en Génesis 1.1. Ustedes tienen ahí una figura de cómo se escribe. Yo no sé hebreo, yo hice 2 años de griego, pero hebreo no sé, yo sé que se lee de derecha a izquierda. Elohim, el nombre con que Dios se reveló. ¿Usted sabe qué significa Elohim? Bueno, según el diccionario hebreo-arameo, la palabra Elohim es la palabra plural para él
que es la contracción de Eloa, que significa Dios. El y Eloa son los términos singulares para Dios. La palabra aparece en la Biblia más de 2.500 veces. O sea, aparece en 2.500 textos. Vamos a ver cada uno de ellos. No sé si tienen tiempo. Bueno, vamos a ver unos poquitos, ¿no? Porque, pues sí, vamos a ver todos, pero en todos se revela la misma cosa, el Dios creador, el Dios omnipotente. Bueno, vamos a ver varios aspectos que tiene esta palabra Elohim. Fíjese que la Biblia no argumenta acerca de la creación. Uno abre la Biblia y dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y punto. No es que apela a que la gente crea esto o da argumentos. No es como nosotros que podemos hacer, ¿no es cierto? Recuerdo el libro Evidencia que exige un veredicto, que trata de dar pruebas a las aseveraciones bíblicas, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra y punto. Si uno cree eso puede avanzar. Si no, no. Entonces, Elohim dijimos que aparece más de 2.500 veces en el Antiguo Testamento. Ahí aparece la palabra El, que es el singular para Dios. Aparecen muchos nombres, por ejemplo, Emmanuel, Dios con nosotros. Daniel, Dios juzga. Ezequiel, Dios es justicia. Betel, casa de Dios. Todo lo que termina en El, en el hebreo, tiene que ver con Dios. El es la contracción de Eloha, que está en la otra. Elohe es Dios en singular. O sea, Elohe es Dios en singular, su apócope, digamos, es como Jehová también, tiene su forma abreviada en Ja. Es lo mismo, es una forma, así que Él es la forma abreviada de Elohe, pero Elohe y Él son en singular. Elohim, y acá tenemos, hermanos, una riqueza conceptual. Yo he encontrado muchos que se oponen a esto y dan muchos argumentos. No estamos acá, creemos simplemente a lo que la Biblia dice. Elohim es una palabra plural. No creemos en varios dioses. Dios es uno, dice Deuteronomio 6, ¿no? Amén. Pero que se ha manifestado en 3 personas. Así que Elohim tenemos ahí tengo un cuadro sinóptico que habla de los nombres de Dios, tanto Jehová como Elohim generalmente van de la mano. Elohim es una palabra plural. Por eso dijo Elohim, hagamos al hombre, ¿no? Tendría que decir, dijeron los Elohim. Pero no, dice, dijo, y está muy bien traducido, en singular, porque Dios es uno. Es increíble, hermanos, que a esta altura de la vida tengamos que insistir en las cosas más básicas. Dios, el Dios de la Biblia, es uno. Amén. Pero que se manifestó en 3 personas. Usted me pregunta si lo entiendo, le digo que no. Pero si usted me pregunta si lo creo, sinceramente lo creo. Pues eso tiene un montón de implicancias que vamos a ver ahora. Así que Elohim es uno de los nombres de Dios más antiguos revelados en la Escritura. En el Antiguo Testamento aparece más de 2.500 veces. En la mayoría de los casos se emplea como creador. Proviene de Él y Elohe, que es lo que veníamos hablando, ¿no? Elohim entonces es el Dios creador. Su función más importante es que es el Dios que es todopoderoso para crear. Porque no solo es el que creó, el que tiene la capacidad para crear. Nosotros creemos lo que los teólogos llaman, con una frase en latín, el creatio ex nihilo, ¿no? O sea, la creación de la nada. Vieron que hay una ley de la termodinámica que dice que no puede ser esto, todo tiene que venir de otra cosa. Pero nosotros creemos que Dios creó todo de la nada. Él es antes de todo y Él ha creado todo. ¿Amén? Si ustedes me preguntan si lo entendemos, no, pero lo creemos porque así Dios se ha revelado. Así que nuestra meditación de hoy está basada y describe a Dios, Elohim, como el creador omnipotente y soberano de todo lo existente, que creó el universo, la humanidad con un propósito. Ahora lo vamos a ver en un texto donde dice para qué Dios hizo la creación. Se explica que Elohim implica la capacidad creativa, el poder para gobernar, la omnipotencia, la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Así que pensando en Elohim, pensamos en su poder, en su omnipotencia
en su soberanía y en que Él ha creado, nos ha creado, hermanos, y Dios nos ha dado la vida. Defendemos la vida desde la concepción, porque uno puede ser fruto de las más groseras y obscenas de las situaciones humanas, ¿no? Uno puede ser víctima de una violación. Pero Dios quiso darle la vida y Dios tiene un propósito para cada persona. Por eso celebramos el proceso, esos ministerios de acompañamiento a mujeres que no quieren abortar, ¿no? Amén. Bien, Elohim. O sea que Elohim enfatiza, hermano, acá se lo resumo, su pluralidad en tres personas, como omnipotente creador, enfatiza su soberanía y enfatiza su gobierno y señorío. Alguien pensará, pero eso no es muy teológico. Yo vine acá a escuchar algo más práctico, ¿no? Pero esto, que es profundamente teológico, también como toda teología, tiene profundas connotaciones y derivaciones para nuestra vida práctica. Como dijimos antes, depende del Dios en que creamos, como James Kennedy, ¿no? Él decía, yo tengo una fe chiquitita, pero en un Dios grande. Que es lo que él le dio oportunidad a mi amiga Ruth Chamorro de escribir esa preciosa canción de la semillita, ¿no? Ahora, entonces vamos a ver, fíjense lo que dice Elohim en Isaías 45, 18. Fíjense cómo está en Reina Valera. Reina Valera dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Elohim, el que formó la tierra, que la hizo y la compuso, ¿no? Él arregló el caos que inclusive hubo por la rebelión angélica de Satanás y sus huestes. No la creó en vano para que fuese habitada, dice Reina Valera, la creó, y la mayoría de las versiones. Yo soy Jehová y no hay otro. Hay una versión Kadosh, yo no soy muy amante de las versiones judeo-mesiánicas, porque creo que los judeo-mesiánicos han desvirtuado mucho el concepto de Dios. Hay muchos judíos mesiánicos que no creen en la Trinidad, como los judíos ortodoxos, ¿no? Es una verdadera pena que se llamen judíos mesiánicos y no crean en la Trinidad. Se sorprenderá, hermano, yo estoy en grupos y me sorprendo a veces. Hace 2 años participé de un debate, me sorprendió cómo algunos hermanos decían cosas realmente espantosas, hermano. Hay gente que se dice ser creyente y no cree que Jesús sea Dios, no cree en la salvación, no cree en la Biblia, no cree en los milagros. Una cosa de loco, yo me sentía muy incómodo. Pero fíjense en esta versión Kadosh, dice, porque así dice Yahweh, así lo llaman ellos, quien creó los cielos, Elohim, quien dio forma e hizo la tierra, que los estableció y los creó no en vano, sino que los formó para habitar en ellos. Reina Valera decía que Dios hizo la creación para que sea habitada. Pero estos interpretan, y me parece, yo estuve investigando un poquito en el hebreo, y está muy bien traducido, que Dios hizo las cosas, hizo a las personas, pero para Él habitar en ellos. Mire qué maravilloso. Dios se revela y ya va revelando un aspecto de Él. El deseo de tener una relación íntima, personal, con cada una de las personas que Él ha creado. Para eso mandó a Jesucristo, para eso inició un proceso que no tiene como centro el hombre. Por eso es importante enfatizar la soberanía de nuestro Dios, ¿no? Dijimos que Elohim es creador, Isaías 45, 18, que los que leímos, podemos leer también Jeremías 32, 27. Elohim, nuestro Dios, es el creador de todo lo que existe y Él nos ha creado con un propósito. Dado que Él nos creó, Él demandará de nosotros. Eso también, como Él nos creó, esto tira por tierra el tema de la evolución, ¿no? Yo una vez hablando con una persona que cree en la evolución, yo le decía, ojalá fuéramos fruto de la evolución. Ojalá, sinceramente. Pues si el hombre es fruto de la unión azarosa, de algunas, qué sé yo, el hombre no tiene ante quién dar cuenta. Fíjese cómo lo que uno crea determina las acciones luego. Fíjese qué interesante, porque si uno cree que Dios ha creado todas las cosas, uno puede creer que Dios va a pedir cuentas de esto, ¿no? Bueno, así que vamos a ver las implicancias de que sea creador, soberano y juez, ¿no? En primer lugar, vamos a ver 4 cosas. En primer lugar, enfatiza la Trinidad. Decía, hermanos, que debemos insistir
en este punto que hoy es muy vapuleada. Gente que es muy intelectual, gente que dice saber mucho de hebreo y de griego, discute las cosas que hemos creído siempre, las cosas que creía el mismo Señor. Él dijo, yo y el Padre, uno somos. Amén. Él dijo también que cuando oraba, que él antes de Abraham existía, ¿no? Amén. No vamos si quiere hacemos un estudio de la deidad de Jesucristo, pero esto está amplia, efusivamente revelado en la Escritura. Y Elohim, al ser una palabra plural, justamente nos habla que hay varios dioses. No. En el principio Elohim creó, no crearon. Creó Elohim, los cielos y la tierra, ¿no? Pero luego se manifiestan personas adentro de la Trinidad de Dios. Ahora, esto también enfatiza la divinidad de Cristo, dijimos, y eso es muy importante. Una vez, ustedes saben, yo de inconverso vi una frase en una pared que me impresionó. Y yo no era todavía creyente, pero ya algo había quebrantado mi corazón. La frase decía, Jesucristo es el mejor hombre para Dios y es el mejor Dios para el hombre. Se lo repito, hermano. Jesucristo es el mejor hombre para Dios. Él nos representa, Él nos sustituyó. Es el mejor hombre para Dios, pero es el mejor Dios para el hombre. El apóstol Juan dice que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Y punto. Colosenses 1:15, por ejemplo, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hay algunos lectores que leen por encima, creen que Jesús fue creado. ¿Cómo siendo Dios va a ser creado? Primogénito significa no el primero que fue creado, como podría decir si uno analiza la etimología de la palabra. Primogénito significa el más importante. Por ejemplo, de los hijos de Jacob, el primogénito era Rubén, pero él no fue el más importante. La primogenitura pasó primero a Simón y Leví, que la perdieron por sus excesos en el caso de Dina, y Rubén la había perdido por acostarse con la mujer de su padre. Y la primogenitura pasó a Judá. Ahí tenemos. Fíjense que Judá es el primogénito y no fue el primero que nació. Así que primogénito significa lo más importante. Y Jesucristo es lo más importante en la creación, hermano. Es el centro y corazón de la historia. Vale, a veces hemos reflexionado acá que Dios tiene un plan. Para eso armó dispensaciones, dice Efesios 1:10, para cumplir su propósito, poner a Cristo delante y arriba de todas las cosas. Bueno, Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Muy bien traducido, por medio de Él y para Él. Él estuvo en la creación. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito también de entre los muertos. Para que en todo tenga la preeminencia. Hermano, Colosenses 1:18 debe estar subrayada en tu Biblia de papel o marcada con colores en tu Biblia en el celu. Dice el 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la pleroma, toda la plenitud de Dios. Todo lo que Dios es habita en Cristo. Y todo lo que Cristo es habita en la iglesia. Esto tiene un montón de implicancia, hermano. Ahí tienen ustedes el nombre de Elohim. Fíjense cómo lo dice el mismo apóstol Juan. Fíjense qué serio que es esto. El apóstol Juan, pastoralmente, dice que no tenemos que dar crédito ni decir bienvenido a alguien que viene con teorías raras, como que Jesucristo no fue hecho carne. Aquel Jesucristo que estaba con Dios y el que era Dios. El mismo Juan dice, fíjense en 2 Juan 1:7, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Hermano, hay que creer la Escritura. El que no cree que Jesús es Dios es un engañador. Es un falaz mentiroso. Como decía Sui Generis, un fabricante de mentiras. Es un fabricante de mentiras aquel que niega la deidad de Jesucristo. Dice, y el anticristo dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Miren qué serio, miren las implicancias que esto tiene. Elohim es el Dios creador, ¿no?
Y implica, por ejemplo, reconocer que Cristo ha participado de la creación e implica, por ejemplo, cuidarse de los que no opinan así. Nosotros podemos tener comunión con cualquiera que diga que Cristo es su Señor, pero no podemos tener ninguna comunión con aquel que no cree que Jesús sea Dios y se hizo hombre. No podemos porque tienen otro Dios. Nuestro Dios se hizo hombre, hermano. Nuestro Dios se hizo hombre. Ustedes saben que los judíos toman esto como una blasfemia. Yo le he contado varias veces acerca de mi amigo el rabino. Él le parece una ofensa terrible que Dios se haga hombre. Pero yo digo, es lo que la Biblia dice, qué sé yo. O sea que los judíos tienen que convertirse al Dios de la Biblia, hermano, porque los judíos no creen que Dios sea un Dios triuno, como muchos judíos mesiánicos. Dice el 2 Juan 8, dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no le trae esta doctrina, no le recibáis en casa, hermano. Fíjense qué es lo que hay que hacer con los testigos de Jehová. Cuando dice que hay que discutir, no hay que decirle ni bienvenido, ni recibirlos en la casa. ¿Por qué? Porque vienen con otro Dios, hermano. Vienen con una mentira que socava la fe. Dice, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Fíjese lo que dice Juan 17. Esto también tiene implicancia. Como Dios son tres personas en uno, en perfecta unidad, Él va a orar y va a querer que entre nosotros haya esa unidad. Fíjese que entonces la cantidad de implicaciones prácticas que esto tiene. El apóstol Pablo, por ejemplo, en Efesios 4.1 dice que debemos guardar la unidad del Espíritu, ¿no? Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Efesios 4. Y fíjese que andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados tiene primero, dice, soportándoos unos a otros. Mire qué bárbaro, ¿no? Yo podría decir, bueno, que andemos con la vocación con que fuimos llamados, primero que seamos buenos lectores de la Biblia, que seamos hombres que estudiamos mucho, ¿no? Sin embargo, dice, vos querés andar según la vocación con la que fuiste llamado, primero tenés que soportar a los hermanos. Y dice que tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La palabra guardar, lo hemos dicho varias veces, es guardar como un centurión romano. Es la palabra que aparece en Hechos 16, cuando el centurión tenía que guardar a Pablo y a Silas. Se acuerda que Dios hace un milagro, lo libera y él se quiere matar, porque se le iba la vida en esto, ¿no? Ahora, mire qué maravilloso. Debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu como un soldado romano, hermano. Como un soldado romano. Guardar la unidad. A veces como un soldado romano agarramos la espada y le damos a los hermanos. Pero debemos guardar la unidad del Espíritu. Fíjese lo que dice Juan 17.1. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que les diste, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mire, usted dirá, ¿y qué tiene que ver? Elohim es un Dios plural que en perfecta armonía trabaja y son uno, y el Señor quería que nosotros tengamos ese grado de comunión y de unión. Hermano, miren las implicaciones que esto tiene. En segundo lugar, primero habíamos dicho que esto tiene unas implicancias que tienen que ver con la Trinidad. En segundo lugar, fuimos creados con un propósito. Me maravilla esa versión que dice que el hombre fue creado para que Dios lo habite, ¿no? Una vida con propósito. Romanos 8 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Efesios 1:11, mire qué interesante, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad,
Y Efesios 3:11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hay creyentes que no parecen tener un propósito en la vida, ¿no? Hoy decía Alejandro que la primera cosa es nacer, la segunda es nacer de nuevo, y la tercera, entender para qué el Señor nos llamó, hermanos. ¿Cómo que Dios no te ha llamado con un propósito? Dios tiene un propósito para tu vida, quiere usarte. No solo quiere transformarte, sino luego usarte en el proyecto que Él tiene de transformar el mundo, hermano. Esto es maravilloso. ¿No te emociona pensar que Dios piensa en nosotros? A mí no me parece tan grande que la gente crea en Dios. Lo que me parece grande es que Dios crea en nosotros, ¿no? Y que crea que nos puede usar. Bueno, en tercer lugar, esto tira por tierra el tema de la evolución. Dijimos, ¿no es cierto? Y tiene un montón de implicancias esto, hermano. Porque entonces si Dios nos ha creado, Él puede pedir cuentas sobre nosotros, ¿no? Sobre nuestra vida. Y en cuarto lugar, Dios nos creó, tiene derecho, es una derivación del tercero, a pedirnos cuenta, ¿no? Eclesiastés 11:9, ¿se acuerdan? Es un texto que usamos mucho para los jóvenes. Dice, alégrate joven en tu juventud, tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Dios tiene derecho a juzgar nuestra vida, hermanos. Dice Hebreos 9:27 que está establecido por Dios, no establecido por convención humana, no establecido en las constituciones de los países, está establecido por Dios que los hombres mueran una sola vez. Esto tira por tierra también las creencias en la transmigración de las almas. Los hombres mueren una sola vez. Y después hay un juicio. Usted puede creerlo o no, pero es lo que Dios estableció. Es lo que Dios ha establecido, porque Él tiene derecho, Él nos creó, tiene derecho a pedir cuenta. E inclusive, ustedes saben que nosotros creemos en tres juicios. Uno es el juicio del gran trono blanco, otro es el juicio de las naciones, el juicio que se va a hacer para ver quién entra en el milenio, y otro que no es un juicio, es el tribunal de Cristo, donde se juzgan nuestras obras. También Dios tiene derecho a juzgar nuestras obras. En este último juicio no está en juego nuestra salvación, en absoluto. Fíjese, Romanos 14:10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Es lo mismo que dice 2 Corintios 5:10, que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras actuaba en el cuerpo, sea bueno o sea inútil. Malo ahí significa malo como inútil, ¿no? Así que fíjese las implicancias. Que Dios sea el creador también deriva en que Dios puede pedir cuentas de qué hemos hecho con nuestra vida. Dios puede pedirle cuentas a cualquier persona acerca de qué hizo con Jesucristo. Y a los que aceptamos a Jesucristo puede pedirnos cuenta acerca de las obras, cómo usamos nuestro tiempo, nuestra fidelidad, ¿no? No está en juego en este último nuestra salvación, porque nuestra salvación no depende de las obras, ¿no? Mire qué maravilloso. Gracias a Dios. Si no, muchos nos estaríamos muy condenados, ¿no? Fíjense 1 Juan 5:14, dice, fíjense cómo también tiene implicancias para orar, de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice 1 Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si alguna cosa pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera de las cosas que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Qué es orar de acuerdo a su voluntad? Nos hemos preguntado muchas veces. Dice Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído. Y se acuerda que su oración, hoy la mencionaba Ale, él daba su parecer, el Señor oraba diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, ahí lo tiene en Marcos, dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad, y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía, Abba, Padre, todas las cosas te son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Fíjese que creer en un Dios soberano, creador de los cielos y de la tierra,
implica que orar de acuerdo a la voluntad de Él, yo oro, yo le pido al Señor lo que yo quiero, pero lo que Él decida es lo mejor. Ay, hermanos, si te olvidas de todo lo que hablamos y te acordás de esto único, orar de acuerdo a su voluntad, y yo oro, yo le pido al Señor lo que está en lo profundo de mi corazón, pero lo que Él decida es lo mejor. ¿Amén? Lo que Él decida es lo mejor. Él nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Así que yo le pido, pero lo que Él decida está bien, ¿no? Como dice el Salmo, el himno 112, ¿no? Mi alma está bien. Bueno, vamos a repetir. Dios nos ha creado con un propósito y Él pedirá cuentas. Hay que sométete, tendré que decir ahí, sométete al gobierno de Dios. No mires las limitaciones de tu vida, porque es Dios en nosotros. Si no, sería una religión. El proyecto dice que Dios creó a los hombres para Él habitar en ellos. ¿No te parece una revelación esto, hermanos? Que Dios quiera habitar en nosotros, quiera usarnos, quiera tener comunión íntima con nosotros. El Dios que hizo los cielos y la tierra. Yo recuerdo cuando enseñábamos esto a nuestros hijos. Tamara era más sensible y ella misma decía, ¿cómo alguien tan grande me va a querer a mí? Yo sentía lo mismo que David. ¿Se acuerdan? David dice, cuando miro los claros cielos y lo que sobra de tus dedos, digo, ¿qué es el hombre? Para que tenga de él memoria. Pero esa es la gran verdad del Evangelio. Que Dios, siendo tan grande, siendo creador, siendo soberano, quiere tener una relación personal con nosotros, con vos, conmigo. Yo no sé si todo lo que estamos acá hemos aceptado esa relación, hemos iniciado esa relación. Es una aventura fascinante caminar con aquel que hizo los cielos y la tierra, el Elohim, el Dios creador. Y Dios es soberano sobre tu vida. ¿Dije alguna cosa nueva? A lo mejor alguna palabrita nueva. Pero este es el centro del Evangelio, hermanos. Este nombre con que Dios se ha revelado tiene implicancias profundamente prácticas para nuestra vida. Que Dios nos bendiga y que podamos, cada uno de nosotros, vivir en consonancia, aceptando estas verdades. Vamos a orar. Amado y bendito Dios, te damos gracias por cómo te revelaste a nosotros. Gracias que siendo tan grande, querés tener una relación personal con nosotros. Gracias por este nombre que nos habla tanto de vos, Señor. Ayúdanos a adentrarnos en tu persona, en vivir en comunión unos con otros, en ser barro blando en tus manos para que nos formes como soberano sobre nuestra vida. Rogamos tu bendición sobre cada uno de los que estamos acá. Rogamos que trabajes en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Quizás este mensaje requiere una elocuencia que yo no tengo, pero no tengo ningún apuro, hermano. Hoy estuvimos trabajando mucho, me olvidé de mencionarlo al comienzo, soy portador de los saludos de los hermanos de la iglesia en Barrio Ludueña, no me va a dejar mentir Juanito y Pinturita, que están allá. Hoy estuvimos allá, estuvimos haciendo ayuno, ¿no es cierto? Orando por lo de esta noche. Allá festejaron los 103 años, me recomendaron que les salude el amor del Señor. Digo que hemos tenido un día muy intenso, un fin de semana muy intenso, lleno de emociones, pero no tengo ningún apuro. Si alguien quiere que hablemos temas un poco más profundos y podamos orar al Elohim, creador de los cielos y la tierra.